Buenos días. Hoy vamos a trabajar con una cosa que se le complica mucho a mucha gente, que es la cuestión de la acentuación. Es un tema sencillo, realmente las reglas que tiene la acentuación son muy fáciles, pero hay muchas excepciones que es lo que causa tanto conflicto y tanta confusión. Vamos a intentar aclarar algunos conceptos básicos antes de iniciar con todas las reglas de acentuación y de todas las cosas que se pueden llegar a hablar cuando hablamos de acentuación. Entonces, este es un curso pensado para bachillerato, pero también estoy pensando hacerlo una parte de una serie de acentuación ya avanzada, pero que se va a utilizar en composición musical y en creación de poemas de tipo, digo, poemas con métrica, que mucha gente llama la poesía clásica, o sea, el soneto y este tipo de cosas. Entonces, aunque es un curso pensado para bachillerato, las versiones más avanzadas, es decir, métrica 2 y métrica 3, perdón, ya van a ser cosas pensadas para gente que se quiera dedicar a escribir este tipo de poemas, que se han abandonado porque es mucho estudio, es muy complejo y alenta mucho las cosas. Incluso vamos a hacer un par de análisis de sonetos, incluso quizás pueda intentar hacer uno, a lo mejor no en el momento, pero algo así, ¿no? Pues bueno, empezamos entonces con la cuestión de la métrica. La métrica es una cosa que nos va a exigir muchos conocimientos, también por eso es un poco complicado. Tenemos que empezar con, ¿para qué me quiero complicar la vida si solo sirve o si siempre se ve igual las palabras o digamos, no hay diferencia entre una palabra como casa y casa, ¿no? Al menos en español latinoamericano, que hemos perdido muchos sonidos del español peninsular, pues bueno, nos sirve para darle significados a algunas palabras, incluso en el español peninsular también tienen este tipo de acentos, porque, bueno, es una cuestión un poco más compleja, pero bueno, vamos a diferenciar significados en la cuestión de la poesía clásica, que es a la que me voy a enfocar en videos posteriores. Nos va a ayudar para la composición de canciones, para aprender los ritmos, para la cuestión de las rimas, para saber cuándo una rima es de un tipo y cuándo es de otro, y sobre todo, ya en cuestión práctica o para gente que quiera solo mejorar su acentuación en general, pues es, como saben, toda la ortografía y la cuestión de acentos, puntuación y limpieza del texto nos sirve para darle un aspecto más profesional, más presentable a un texto y para que la persona que nos está leyendo nos sepa entender exactamente a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, esas son como las cosas básicas. Em, Vamos a hablar de dos cosas. Primero, vamos a definir qué es una palabra, porque eso hay problemas cuando pregunto, suele haber problemas cuando pregunto esto. Y luego vamos a hablar de qué es una sílaba. Primero, una palabra es la unión de un significante y de un significado, o si quieren ponerlo de otra manera, de un sonido y de una cosa. No quiero utilizar la palabra como una letra, porque eso lo vamos a hablar un poquito después, pero digamos, cuando yo pienso en una palabra, primero hago un sonido, es decir, árbol, y ese sonido se conecta con una serie de conocimientos previos que yo ya tengo en la cabeza. Y si pienso en árbol, pues bueno, vamos a pensar en cierto tipo de árbol, quizás el que sea más común en nuestra ciudad o el que tengamos más presente por literatura o por cualquier otra cuestión. Entonces, una palabra es la unión de un sonido con un concepto o con algún objeto real o irreal. Puede ser, si les digo amor, pueden pensar en una cosa, si les digo odio, pueden pensar en una cosa o en una emoción. Son cosas que no tienen una representación física, pero que existen dentro de nuestro ser o dentro de nuestras emociones o nuestra cabeza. Cosas como fantasma, fe, todas esas cosas que a lo mejor no existen, pero existen dentro como pensamientos, vamos. Entonces, una palabra es muy sencillo, es una cosa y un sonido. Y ahora vamos a hablar de las sílabas, que es una palabra se compone, ya lo había mencionado, de sonidos. Una sílaba precisamente son los sonidos que conforman esta palabra, pero vamos a definir la sílaba de otra manera. Una sílaba es ya sea una vocal o una unión de una vocal
con una o más consonantes. ¿Por qué lo defino de esta manera? Una sílaba, o cuando pregunto esto en el bachillerato, me la suelen decir como que es aplaudir o las cosas en las que se separa una palabra, pero la gente no suele saber qué es una sílaba. Vamos a entender que la sílaba o que el núcleo de todas las sílabas, el corazón de todas las sílabas son las vocales. Y ahorita vamos a la explicación de por qué. Aquí vamos a definir lo que es una vocal, lo que es una consonante y por qué las vocales son tan importantes para la formación de sílabas. Vamos a tener varias definiciones. La que está, digamos, después del punto es la que yo suelo dar en la prepa. Es la manera más sencilla de entender este concepto. Una vocal es un sonido que yo puedo gritar. Pueden gritar A, E, I o U sin ningún problema, pero una consonante es un sonido que no pueden gritar precisamente porque en la boca, los dientes, los labios o en la garganta se cierran o abren canales que detienen el sonido, ¿no? Entonces, la definición más fácil es esa. Una vocal es algo que yo puedo gritar sin tanto problema, o de hecho sin ningún problema, o que se prestan para ser gritados. Y una consonante son sonidos que no puedo gritar o que no puedo alargar indefinidamente. La única que no entra dentro de esta definición sería la R, por ejemplo, que se puede alargar, o la S, que se puede alargar, pero sí entra en la definición básica, que es un sonido que no está interrumpido por ninguno de los órganos fonadores o ninguno de los órganos bucales, para ponerlo más sencillo. Entonces, regreso a mi definición básica, una vocal la puedo gritar, una consonante no la puedo gritar. Entonces, esto hace que una vocal le preste este volumen o este sonido adicional a la consonante, y esto permite que las consonantes se articulen. Si han tenido el tiempo de ocio, como obviamente yo sí lo he tenido, a lo mejor se habrán preguntado por qué las consonantes se llaman B, C, D, E, bueno, perdón, F, F, G, H, bueno, H es como más complejo todavía, J, K, L, ok, ya creo que entienden el punto, ¿no? Todas estas consonantes, si se fijan en el nombre, tienen una vocal de apoyo, que es la E, en casi todas, o nombres un poquito más complejos, pero esto es porque la vocal nos permite pronunciar el sonido, porque si alguien se pone o si alguien se dedica a estudiar fonología, pues sabrá que hay los sonidos, digamos, en bruto. Yo no recuerdo bien mis clases de fonología, pero pues sé que se pueden aislar los sonidos y tendríamos cosas, por ejemplo, b, ¿no? O k, o d. Son cosas que no se pueden gritar y que no se pueden articular de manera sencilla sin el apoyo de una vocal. Entonces, la vocal es tan fuerte que le va a prestar su volumen a las consonantes. Quizás si alguien que sabe de fonología escucha esto, pues va a decir que estoy diciendo muchas barbaridades. Sí, pero al mismo tiempo es la manera más sencilla para que un muchacho de bachillerato lo entienda, o para que no haya tanta confusión con estas cuestiones. Entonces, tenemos esto. La vocal la puedo gritar, se puede subir al volumen sin ningún problema, y una consonante más bien baja o tiende a extinguirse. Y tenemos que la sílaba en español tiene diferentes maneras de componerse. Tenemos palabras o tenemos significados o tenemos sonidos con significado que parten desde la vocal sola, como A, E o U. Voy a Puebla, Iván, perdón, Irina e Iván, que sirve como conjunción, y estos dos son también conjunciones, pero de opciones, ¿no? Entonces, es esto. Tenemos vocales que tienen significado por sí solas, pero casi todo lo demás del idioma está combinado vocal y consonante, y hay muchas maneras de combinarlos. Estos solo son algunos de los ejemplos más prevalentes en el español, pero hay ciertas otras formas de combinarlos, que o no recuerdo o no son tan comunes. Entonces, tenemos la más común es vocal y consonante, o consonante y vocal. Estas dos son muy parecidas. La, K, yo. Y aquí, bueno, esta es una semivocal.
lacayo, ¿no? Y ahí tenemos vocales y consonantes juntos. Luego tenemos consonante, vocal, consonante. En el caso de mar, esto también es muy común, de hecho es de las más comunes que hay. Consonante, dos vocales y consonante, y bueno, así, ¿no? Esas son las maneras en las que formamos sílabas dentro del español y quizás cuando nos preguntan qué es una sílaba, no tenemos todo esto en la mente, porque no es algo que nos preguntemos de manera rutinaria, no es algo que afecte nuestras vidas de manera rutinaria, pero esto es la mejor forma de presentar una vocal, una consonante y cómo se llega a la idea de la sílaba. Recapitulo un poquito, todo el sonido que tiene una vocal se lo presta a las consonantes y de esa manera podemos articular las palabras. Digo, repito, quizás un experto me diga, estás mal o tienes problemas, pero es una manera que yo encontré para explicar esto y que se quede grabado. Ahora, dentro de las vocales tenemos todavía dos tipos, que son las vocales fuertes y las vocales débiles, o abiertas y cerradas, que es otra de las maneras que se llaman, ¿no? Pero la idea es muy sencilla. Si yo tengo que abrir la boca para pronunciar la vocal, es una vocal fuerte. Si tengo que cerrar la boca o entrecerrar la boca para pronunciar la vocal, es una vocal débil y en español solo tenemos 5 vocales. Tenemos idiomas como el alemán que tiene 8 vocales, el francés que tiene como 20, pero en español solo nos vamos a quedar con 5. Y por ejemplo, el sumerio, que ya está extinto, no tenía la letra O, bueno, la vocal O, no existía este sonido, que es algo como muy curioso, pero bueno. Entonces, vocal abierta, tengo que abrir la boca, vocal cerrada, tengo que cerrar la boca, fuerte, abierta, y así. Entonces, esta cuestión de tener que abrir o cerrar la boca también nos ayuda a entender la cuestión del flujo del aire. Si yo tengo que juntar mucho aire o que expulso mucho aire de un golpe, estoy hablando de una vocal fuerte. Esto porque es importante, porque tenemos palabras como aéreo, que de hecho es el ejemplo que siempre utilizo cuando estoy explicando esto en clase, porque aquí tenemos las 3 vocales fuertes, y aunque es una palabra muy cortita en número de letras, tenemos solo 5 letras, tenemos 4 sílabas aquí. Y ahorita vamos a ver en una tabla a qué me refiero con este de número de sílabas. Pero bueno, entonces es una palabra que se ve muy pequeña, pero que tiene tantos sonidos fuertes que se considera 4 sílabas ahí. Tenemos un diptongo, que esto es a lo que quería llegar. Un diptongo es cuando una vocal fuerte, como la A, se junta con una vocal débil, como la I. Y aquí tenemos cosas como ayuda, ¿no? De hecho, esta simplificación obedece a que es más fácil pronunciar IU, IU en una sola emisión de aire, porque la Y ya es un sonido trabado y es más difícil pronunciarlo. Ayuda. Y si se fijan, si decimos ayuda, nos ahorramos una sílaba y así. Entonces, aunque sí, sé que es un meme y estas cosas, pero tiene una explicación fonética, fonológica detrás de esto. Un diptongo es cuando dos vocales se unen y a veces semiconsonantes se transforman en vocales. Triptongos es lo mismo, pero con 3 vocales. Casi siempre va a ser una vocal débil, una vocal fuerte y una vocal débil. O casos un poco más complejos como estos de transformación de las semiconsonantes o semivocales en vocales llanas. Entonces, es eso. Aquí son 2 y aquí son 3 vocales juntas y ya. Y tenemos una cuestión que se llama el hiato, que es justamente lo contrario. Como la naturaleza de nuestro idioma o de nuestra lengua es que se junten los vocales y hagamos pequeños clusters o pequeños grupos de sonidos en un solo momento, también puede suceder que el sonido de la vocal débil de la vocal ligada con la vocal fuerte necesite ser tan fuerte, ya sea por significado o por la evolución de la palabra, que necesitamos marcar un acento y esto quiere decir que en vez de decir ayuda, como en el ejemplo que puse, diríamos ayuda, ¿no? Y aquí tenemos uda y tendríamos 4. Eso. La manera más sencilla, un hiato es cuando se rompe el diptongo. Entonces, hiato es cuando el diptongo se elimina.
Y esa es la definición más sencilla, pero es la explicación que hay detrás. Una vocal débil de repente adquiere tanta fuerza que deja de ser débil y se transforma en una fuerte. Casi siempre lo explico así como A, I, U, O. Ahí están nuestras vocales. Fuertes arriba, débiles abajo. Cuando yo le pongo un acento, perdón, a la I o a la U, esto hace que suban de categoría, digamos, se vuelven jefes. Estos eran jefes y estos son empleados. Entonces, cuando suben de categoría, se vuelven jefes y las personalidades son tan parecidas o son tan agresivos entre ellos que todas estas se consideran vocales fuertes y no pueden estar juntos. Esa es como una manera de explicarlo. No es la única, ni quizás sea la mejor, pero es como siempre lo explico en la prepa y pues hasta ahorita me ha funcionado bien. Entonces, es esto. Una vocal débil, al momento en que se acentúa, se vuelve una vocal fuerte y ya no puede estar junto a vocales fuertes, perdón, y es cuando sucede el hiato. Cuando hablemos de métrica, esta noción va a cambiar completamente, pero por ahora, dentro de la palabra, esto es lo que sucede. Entonces, esta es una tabla que encontré, creo hasta la pusieron en Facebook en algún momento. Bueno, la tabla yo la hice, pero la manera en que está distribuida la tabla era la que me parece interesante en esta ocasión. Aquí vamos a hablar de número de sílabas. Como les decía, una sílaba es cuando cuando una vocal se junta con unas consonantes, les presta sonido y es básicamente esto. Pero el problema de mucha gente es que no sabe cuándo una palabra tiene tantas sílabas, si es aguda, grave o esdrújula. Todo esto depende de en dónde está el acento y les recuerdo que el acento es una cosa natural de todas las palabras, aunque no tengan la tilde o la rayita, vamos, las palabras ya tienen el acento. Eso tienen que estar conscientes, todas las palabras ya tienen acento, si no sería imposible pronunciarlas. Todas necesitan un golpe de aire adicional para poderlas decir o para poderlas expresar. Entonces, los acentos ya existen y esta tabla solo nos ayuda a decidir en qué categoría de palabra está. Y normalmente se cuenta 1, 2, 3, 4. Y todo lo que venga después, pues ya, no importa. Esta es la manera en que vamos a contar el acento dentro de una palabra. ¿Cómo voy a saber cuándo termina o cuándo es una sílaba? Todo es oído. Esto es una cosa que les aconsejo siempre a los muchachos. Piensen en las palabras como música, todo es sonido y todo es entender el idioma como estos golpes de aire. Vamos a dividir ferrocarril, ya está aquí dividido para ser un poquito más práctico. Tenemos ferrocarril y aquí ya marqué también el acento, ¿no? Entonces, ril es el lugar donde está el golpe de aire más fuerte y entonces esto lo hace una palabra aguda. Aquí quiero que vean algo importante. Todas las palabras se empiezan a contar de este lado. No importa qué tan larga sea la palabra, siempre se va a contar desde el número 1, aguda. Y por ejemplo, palabras muy pequeñas como riel, sol, mar, este tipo de cosas, van a ser una sola sílaba y por lo tanto, como solo tienen una sílaba, caen en la casilla de hasta el final y esto las hace inmediatamente agudas. Nota general, todas las palabras de una sola sílaba son agudas. No todas llevan acento, de hecho casi ninguna lleva acento, pero bueno, eso es como importante. Cuando tenemos palabras de dos sílabas, se vuelven graves, aquí está. O cuando el acento cae en la segunda casilla, perdón. Igual, no importa qué tan grande sea la palabra, lo que importa es dónde está el acento, dónde voy a dar el golpe de aire. Esto es importante en palabras como locomotora, que se escucha gigantesca, pero escuchen la palabra locomotora. Y ahí es donde está el golpe de aire, ¿no? Entonces tenemos locomotora como palabra grave. ¿Cómo sé cuando estoy, esto ya lo tengo bastante practicado, pero cuando somos nuevos, ¿cómo vamos a saber qué tipo de palabra es cada uno? Lo mejor es jugar con los acentos, ver dónde cae el golpe de aire. Por ejemplo, locomotora. Pues no. Locomotora.
tampoco. Locomotora, locomotora. Entonces, a lo mejor de principio no es tan evidente, necesitan algo de práctica escuchando su propia voz y escuchando las palabras, pero con la práctica se les va a hacer más sencillo y ya no necesitan pensar tanto las palabras, porque ya las tienen escuchadas, como es una cosa que hemos usado toda la vida, ya solo es cuestión de separarlas. Entonces, esta tabla la hice para que vieran que aquí también debería haber casillas, pero estas casillas no se llenan porque se va a llenar de atrás para adelante, digámoslo así, ¿no? Si dividimos la palabra de manera escrita, sería esa. ¿Qué más? Ok, tenemos los nombres técnicos de estas cosas, son monosílabos, bisílabos, trisílabos. Estos son prefijos griegos, que quiere decir 1, 2, 3, 4, 5. Y sílabos, pues el número de sílabas que tiene. Nota importante, la sílaba tónica es la que tiene el acento, donde va a caer lo más fuerte de la palabra. Si se fijan aquí, no importa que no tengo la tilde, como en rojo, pero el acento ya existe. Rojo, no es rojo. Entonces, es eso. La sílaba llana son todas las demás. Las llanas son las que no tienen acento y normalmente, pues, es la mayoría de la palabra. El español es una lengua que solo tiene un acento por palabra. La única excepción son las palabras que terminan en mente. Por ejemplo, adecuadamente. Perdón. Adecuadamente. Aquí vamos a tener dos acentos. Adecua. Aquí está el primer acento. Y men es el segundo. En este tipo de palabras, todos los adverbios, terminados en mente, se van a considerar graves. ¿Por qué? Porque pasamos a nuestra tabla, tenemos la tabla aguda, grave, esdrújula, sobreesdrújula, y estos ya no existen. Y aquí tendríamos una aguda, grave. El primer acento es grave, y entonces este se elimina del conteo y queda como una palabra grave. Y así. Sílaba tónica es la que lleva el acento, creo que de esta diapositiva ya está. Bueno, la sílaba tónica es la que nos va a decir o nos va a determinar qué tipo de palabra es y tenemos estas. Mucha gente suele aprenderlas como aguda, grave, esdrújula, sobreesdrújula, pero creo que eso complica un poco el proceso. Yo sugiero presentar las palabras sobreesdrújula, esdrújula, grave y aguda, porque es el orden de la tabla y es el orden en el que de todos modos tenemos que dividir las palabras. Es un poquito más claro. Reglas de acentuación, esto es donde casi siempre hay problemas porque son reglas que no nos aprendemos, son reglas que además tienen muchas excepciones y estas excepciones hacen que no terminemos de entender la regla. Entonces, aquí vamos. Son 3 reglas, pero realmente son 2. ¿Por qué? La primera es que las sobreesdrújulas y las esdrújulas, es decir, las que estaban en la orilla de la tabla, siempre van a llevar acento. Y no tiene mucho chiste. Siempre tienen acento y no hay negociación. Cosas como tránsito, rápido, cálido, trémulo, todas esas son esdrújulas, perdón, llevan acento a fuerza. Cosas como cúbole, también es esdrújula, así, ¿no? Podemos sacar muchas de aquí. De manera general, las esdrújulas son el grupo más reducido del español. Incluso, bueno, creo que las sobreesdrújulas son incluso más. Pero bueno, lo importante es que las esdrújulas son pocas y están como muy limitadas en el número de eventos que puede haber. Las graves son el grupo más grande del español. Aproximadamente, me parece que es como un 80%, no tengo el dato exacto, pero es más o menos así, es una cosa bestial. Como 80 o 90% de las palabras del español son graves, es decir, casi todos siguen esta misma regla. ¿Cuál es? Se van a acentuar cuando las palabras no terminan en N, S o vocal. Dicho de otra manera, cuando terminan en una consonante, tienen acento. Y aquí tenemos cárcel, cráter, lápiz y árbol. Aquí están los acentos. Las agudas se van a acentuar cuando terminan en N, S o vocal. Y tenemos algunas excepciones, como ataúd, sonreír, maíz, y ahí está. Estas 3 son excepciones de las que voy a hablar ahorita.
La regla en sí está muy fácil. NS vocal para graves y para agudas. Obviamente cambian las condiciones, pero son estas tres letras en las que nos vamos a enfocar. Las excepciones son las que causan problemas. Aquí tenemos en agudas y en graves las mismas condiciones para hacer una excepción. ¿Cuáles son las excepciones? Cuando tenemos un diptongo que necesita romperse, como en el caso de ataúd y de sonreír. Aquí tenemos AU, que era el diptongo, aquí tenemos EI, que era el diptongo, AI, que era el diptongo. Pero como necesitamos que el diptongo se rompa, ya sea porque así lo escuchamos siempre o porque así se acordó socialmente que era la palabra, entonces pues necesitamos que esto se elimine y pues ya. Tenemos las excepciones y también en palabras extranjeras, en este caso láser no tiene diptongo, pero es una palabra extranjera que así se escucha laser, entonces queda en láser y la palabra se acentúa. También hay que tomar en cuenta que diferentes países tienen diferentes reglas de acentuación para ciertas palabras. El que tengo más presente, porque el celular todo el tiempo me lo corrige y porque además estamos en una era en donde se utiliza mucho, la palabra video en México, o no sé si en toda Latinoamérica, pero en México es video, video, con el acento en la E, y en España es video. Y así, ¿no? Entonces hay algunas palabras que van a cambiar dependiendo de la ubicación, pero estas reglas se utilizan para el español en 80 o 90%. Esta sección de excepciones es la que suele complicar el aprendizaje del español o de las reglas de acentuación. ¿Por qué? No es, como son excepciones consistentes, pero realmente nunca nos ponemos a pensar si hay agudas, graves o esdrújulas, o si tienen diptongos, o si se tienen que romper. Este es el campo que es más problemático. Como nota general, todos los verbos en pasado, o casi todos los verbos en pasado, corrió, pensé, soñó, van a ser agudos con acentuación al final. Y bueno, hay diferencias si digo sonrío y sonrió, ¿no? Entonces también es necesario saber dónde está el acento para distinguir los significados. Como notas generales, algunas de estas cosas ya las he mencionado como consejos, pero quisiera aclarar un par de puntos más. Cuando pensamos en una palabra en nivel académico, pensamos en la cosa escrita, pero realmente deberíamos como recalcar a lo largo de toda la vida que la palabra, antes que nada, es sonido. Nació del sonido, todo el idioma se construyó primero el idioma y después se hicieron las palabras. Quizás cosas ya como literarias o si hablamos de Gilgamesh, ya había palabra escrita, pero primero debió haber un sonido, se perfeccionó un sonido y después se empezaron a escribir y a anotar las reglas. El español inicia, si mal no recuerdo, como en el año 800, 900, más o menos por ahí, por la invasión de los árabes y la mezcla del idioma y estas cosas. Pero, digamos, empezó en 1100, creo es la fecha más temprana, no recuerdo exactamente. Pero la primera gramática se escribe por Nebrija en 1492, es decir, ya había 300 años de evolución de la lengua, ya había palabras, ya había un crecimiento, ya se había enriquecido el lenguaje y hasta después se empezó a analizar el lenguaje. Y ya hasta 1800, 1850 me parece, la Real Academia moderniza la ortografía, moderniza el lenguaje, pero es solo modernizar o actualizar las reglas que se van a utilizar para representar los sonidos a través de los que nos comunicamos. Esto lo digo o siempre lo he insistido mucho con mis alumnos, porque una cosa importante es saber que el idioma son sonidos y eso nos permite enfocarnos en escuchar el idioma, no solo en leerlo. Obviamente es súper importante leerlo, pero también escuchar el idioma nos permite tener mayor sensibilidad auditiva y nos permite identificar de manera más natural en la cuestión de los acentos, porque yo realmente no me aprendo las reglas de ortografía, no me pongo a pensar si lleva o no lleva acento, pero lo hago de manera natural porque mi cerebro ya está acostumbrado a escuchar el idioma, ¿no? Una de las técnicas que yo utilizo para saber si una palabra lleva o no lleva acento o si está correcto el lugar donde lo estoy poniendo
es intentar cambiar el acento del lugar para ver cómo suena. Ya lo hice anteriormente, pero aquí estaría una explicación, digamos, gráfica de cómo lo hago, ¿no? Ferrocarril, ferrocarril, ferrocarril o ferrocarril. En ninguno de estos casos llevaría acento, pero bueno. Y un último consejo es practicar las palabras en las que tenemos problema. Pues bueno, esta es la primera parte de la cuestión de métrica. Todo esto que estoy hablando de número de sílabas, composición de palabras, acentos, es importante para la cuestión métrica y lo vamos a utilizar cuando hablemos de los tipos de versos que lleva un soneto, que es una cosa divertida y al mismo tiempo es una de las razones por las que casi nadie escribe ya sonetos. Bueno, muchísimas gracias y hasta pronto.